Ya estamos en vivo. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a nuestro espacio de interacción y aprendizaje con APD Colombia y el Gimnasio Los Portales. Esta alianza está enfocada a promover la discusión y el aprendizaje colectivo sobre el contexto de las empresas y cómo formar mejores líderes para nuestro futuro. Yo soy María Claudia Páez, soy directora ejecutiva de APD en nuestro país. APD es una organización que nace en España y está enfocada en ayudar a la sociedad y especialmente las personas con potencial gerencial en asumir los retos que abordan en el desempeño desde la formación y desde lo profesional. Queremos ayudar a construir una comunidad más preparada y unida. En esta ocasión, en esta alianza que tenemos con el Gimnasio Los Portales, que está orientada a dar herramientas a nuestros jóvenes, pero también a toda la comunidad de la institución, a fortalecer sus herramientas de trabajo alrededor de ser mejores líderes y gerentes. El Gimnasio Los Portales es una institución de educación dedicada a formar mujeres líderes que trasciendan y transformen su entorno. Además de que es bilingüe, tiene una vocación católica. Ofrece un bachiller internacional y tiene más de 33 años de trayectoria. El proyecto educativo, que es de lo que más nos interesó, está enfocado a la formación del ser humano desde la excelencia académica, pero con una base formar personas íntegras y seguras de sí mismas, comprometidas con su entorno social y además preparadas para asumir los retos y construir desde su rol una sociedad más justa. En el día de hoy conoceremos más acerca de las tendencias de liderazgo y la gestión de las personas de este entorno post-pandemia. En esta ocasión, la conferencia va a estar a cargo del doctor Jairo Burgos de la Espriella. El doctor Jairo Burgos de la Espriella es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene especializaciones en Derecho de Sociedades y Derecho Laboral de la misma universidad. Además, tiene una maestría en Science y Management, un MSM, de la Arthur D. Little School of Management. Máster además en Administración Pública de la Edward Mason Fellow en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Actualmente es socio fundador y director en Talento y Talante, firma asesora en relaciones laborales estratégicas. El doctor Burgos además fue vicepresidente de la gestión humana del Grupo Bancolombia. Es actualmente miembro de la Junta Directiva de la Bianca Holdings y miembro del Consejo Superior del Gimnasio Los Portales. Doctor Burgos, bienvenido a nuestro espacio. Le cedo la palabra. Muchas gracias, María Claudia, y un buen día para todos los participantes. Realmente es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes en la mañana de hoy sobre un tema que, como bien decía en la introducción María Claudia, está presente en la agenda de las empresas, de las propias familias en el día de hoy. Y en ese sentido, esperamos que las ideas que hemos preparado sean de utilidad y de valor para los retos que ustedes enfrentan en la actualidad y para el propósito de APD en esta alianza para el día de hoy con el Gimnasio Los Portales. Quiero agradecer también a los organizadores, a APD, a Gimnasio Los Portales, por esta oportunidad y destacar la labor que ambas entidades vienen realizando para beneficio de Colombia desde la construcción de capital humano, que es uno de los pilares fundamentales para abordar con éxito
los retos que nos trae la era post-pandemia. Y casualmente conversábamos con María Claudia y con Claudia hace un momento a propósito de la presentación, lo trascendental del momento que estamos viviendo en estos asuntos. Es un momento que representa verdaderamente un punto de inflexión y que trae unas grandes oportunidades para las personas, para las familias, para las empresas y para la sociedad entera. Por eso, a partir de allí, nosotros queremos compartir con ustedes varias ideas en el día de hoy. Lo primero que yo quisiera destacar, cuando estábamos el año pasado en plena pandemia, uno de los textos que más me llamó la atención a propósito de la situación fue un texto que en ese momento lo tomaron de unas declaraciones del alcalde de Seúl de esa época, quien falleciera a las pocas semanas de eso, en donde él decía: debemos quitarnos de la cabeza la fantasía de que volveremos al pasado al que estábamos habituados. Es decir, ya anticipaba que íbamos para una época con cambios importantes en todos los aspectos y que convenía prepararse con anticipación para esa nueva realidad. Y bien, se ha venido esa nueva realidad y justamente a comienzos de este año, a portas ya de ese momento post pandemia, nos decía la Organización Internacional del Trabajo, dependencia de las Naciones Unidas, que para evitar que los perjuicios en los resultados económicos y sociales a escala mundial se prolonguen, se deberá adoptar una agenda política integral y concertada, centrada en las personas. Y eso es lo que quisiéramos empezar destacando. Lo que viene ha replanteado el papel de las empresas en la sociedad, ha replanteado el mismo papel de los gobiernos y ha puesto de presente la importancia de tener agenda pública y privada que coloque a las personas en el centro. ¿Y qué mejor forma de colocarlas en el centro que promover, desarrollar y consolidar el liderazgo que estos tiempos requieren? Y ese liderazgo no solamente es individual, sino que incluye fundamentalmente la capacidad de diálogo y la capacidad de construir consensos para superar estos retos. La dificultad de lograr consensos es uno de los problemas estructurales en la democracia liberal actualmente en el mundo. Y eso para recuperar no solamente la economía, sino el tejido social que se vio afectado por la pérdida masiva de empleo. Entonces, pensamos nosotros que en este marco es el tiempo para hacernos las preguntas correctas. Creemos que estamos en un punto en donde de alguna manera todo es inédito o mucha parte es inédito y tenemos por consiguiente la oportunidad de aprender si estamos abiertos con curiosidad a hacernos las preguntas correctas. Y justamente quiero que nos hagamos las preguntas correctas en torno a 5 puntos, que son las ideas que en nuestra opinión representan lo que es la realidad en materia de liderazgo y de gestión humana a nivel global y en las empresas, por supuesto. Uno es la reconstrucción de la confianza como bien público y como activo global. En segundo lugar, el nuevo rol de los líderes y de las empresas. En tercer lugar, conversaciones valiosas hacia nuevos consensos desde las empresas, las familias. La búsqueda de la productividad y la competitividad como espacios y como herramientas para la elevación del capital humano. Y en quinto lugar, la redefinición de un propósito que se materialice en nuevos pactos sociales al interior de las sociedades y, por supuesto, al interior de las empresas.
Empecemos con la primera, la reconstrucción de la confianza. Noten ustedes cómo el Foro Económico Global este año adoptó como lema en su conferencia de enero: este es un año crucial para la reconstrucción de la confianza. Es decir, la situación que vivimos en el año y medio anterior destruyó muchos de los cimientos que permitían nuestra convivencia tranquila y saludable. Se rompieron vínculos de confianza que se han reflejado, entre otras manifestaciones, en toda esa ola de protesta social que se venía formando desde antes de la pandemia y que se profundizó a partir de la pandemia. Y justamente la reconstrucción de la confianza, dice el Foro Global, empieza por diseñar sistemas económicos cohesivos, sostenibles y resilientes. Esos tres sustantivos me parece que son fundamentales para lo que estamos hablando hoy: la cohesión, la sostenibilidad y la resiliencia. Y por supuesto, esos sistemas económicos rediseñados deben apuntar a cierres en la brecha digital para evitar profundización de pobreza, impulsar la transformación y crecimiento responsable de industrias, mejorar la gestión del patrimonio mundial, entre ellos, por ejemplo, el tema climático, aprovechar las tecnologías de la cuarta revolución industrial, avanzar en la cooperación global y regional. Y quiero llamar la atención cómo se usa conscientemente el sustantivo cooperación en lugar de competencia, acelerar la carrera hacia la reducción de emisiones, defender nuevas normas de justicia social, ya hablamos de cambio climático, empresas más justas, el futuro del trabajo, hay que conversar sobre eso, y por supuesto hay un problema estructural que se llama desigualdad social. Y noten ustedes que el foro que plantea esta agenda es el Foro Económico Mundial, que, como todos sabemos, por antonomasia es el encuentro de economías y gobiernos orientados a la libre empresa, al libre mercado y a la circulación de bienes y personas a lo largo del planeta. Entonces, hay un llamado a atención para entender este año como un año de reconstrucción de confianza, entre otras cosas, porque sin confianza es difícil que se sostenga una democracia. No puede haber auténticas democracias sin que exista una base sólida y suficiente de confianza. Y miren ustedes que empezamos el año con una preocupación en el caso de Colombia, y es el deterioro de la credibilidad y confianza en muchas de las instituciones. Aunque esto es un informe de mayo y ya en agosto esto ha mejorado un poco, llama la atención que en los últimos datos las únicas instituciones en Colombia que aparecían con imagen favorable eran la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas y, en tercer lugar, la clase empresarial a raíz de su rol en la pandemia. Pero esto, lo que quiero mostrarles en esta conversación es, hay una sistemática expresión de desconfianza hacia las instituciones sin excepción. Estamos ante un escenario en donde la gente, la base, el pueblo está desconfiando de sus instituciones, de sus autoridades y, por supuesto, de su modelo como el mejor camino para llegar a la realización de sus fines como personas y como empresa. Por tanto, en los próximos años necesitamos concentrarnos en la recuperación de la confianza, y confianza viene de fe, que es creer. Necesitamos volver a creer y hay que enseñarle a la gente a volver a creer. Las empresas son entonces, por tanto, unos espacios esencialmente de educación para la fe, entiéndase, de educación para la
credibilidad y confianza en las instituciones del modelo como las más adecuadas para superar los retos actuales. Pero por supuesto, a esas instituciones hay que hacerle ajustes para adecuarlas a los nuevos tiempos, a las nuevas expectativas, a las nuevas necesidades. Y decíamos que era el momento para hacernos las preguntas adecuadas. Pues bien, la primera pregunta que nosotros consideramos debemos hacernos es: ¿qué significan nuestros valores como persona, como empresa, ante los cambios derivados de la pandemia y el inicio de una nueva época en la humanidad? ¿Cómo puedo ayudar desde mi rol a reconstruir confianza? Y entonces esta pregunta a lo que nos invita es a que redefinamos el significado de nuestros valores. Es el momento de recrear, de desarrollar nuevas expresiones que reflejen la vivencia de los valores individuales o sociales para materializarlos en conductas que hagan recuperar la confianza, la fe en las instituciones, la credibilidad en las empresas, pero sobre todo la confianza en los líderes, porque no se puede creer en las empresas cuando no confiamos en sus líderes. Y ahí entonces aparece justamente la segunda idea que queremos nosotros plantear: el nuevo rol de los líderes, un liderazgo más inclusivo y más esperanzador. Y en eso yo creo que conviene repasar unos elementos centrales de cualquier noción de liderazgo. Yo tomo una que me gusta mucho de un profesor que tuve la oportunidad de tener, que es el profesor Ronald Heifetz, quien describe el liderazgo como un proceso de movilización en el cual todos nos ayudamos entre sí. Vuelve a aparecer la invitación a la cooperación para afrontar una realidad incierta, pero esencialmente para desarrollar nuevas capacidades que nos permitan enfrentar con éxito los retos de adaptación a este nuevo entorno. Mensaje central: necesitamos entonces nuevas capacidades que nos permitan enfrentar con éxito los nuevos retos en este entorno al que debemos adaptarnos y aprovecharlo como una oportunidad. Pero no se trata de capacidades en abstracto, se trata también de crear nuevas narrativas. Y miren qué frase tan bonita nos encontramos preparando esta intervención. Napoleón Bonaparte decía en sus memorias: solo se deja guiar un pueblo cuando se le enseña un porvenir. Un jefe, entendamos un líder, es un comerciante de esperanza. Y eso invita a pensar mucho cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo en la sociedad y en las empresas. ¿Qué tanto estamos transmitiendo una narrativa de esperanza y de confianza en un mejor porvenir? Pero no una narrativa ciega, sino una narrativa centrada en el compromiso de desarrollar nuevas capacidades. Lo que hace APD, lo que hace Gimnasio Los Portales, nuevas capacidades para tener una base humana mejor preparada para construir un mejor porvenir. Y en ese sentido, la narrativa se vuelve esencial. Si nosotros repasamos la historia de la humanidad, lo mágico que se encuentra en cualquier religión es justamente la narrativa. La narrativa son historias que despiertan fe, confianza y esperanza. ¿Qué es si no es eso la Biblia, el Corán, el Talmud? Son narrativas que enseñan a una comunidad a confiar en medio de la incertidumbre para alcanzar un mejor mañana, llámese la tierra prometida o como cualquier religión quisiera describirlo. Entonces, permítanme que me apoye en ese concepto un poco místico de la religión
para decir necesitamos una nueva narrativa. Pero a veces escuchamos las noticias, la radio, leemos la prensa. Hay algunos interesados en perpetuar narrativas de desesperanza. Y eso es gravísimo para una empresa, gravísimo para una sociedad. Un líder, por definición, tiene que ser entonces un transmisor y un comerciante de esperanza. Tiene que tener su narrativa y sus apóstoles para distribuir esa narrativa en lo más profundo de la sociedad, por una razón muy sencilla, porque como decía Víctor Hugo, el alma tiene ilusiones como el pájaro tiene alas. Eso es lo que la sostiene. Sin una nueva narrativa, sin una mejor confianza, repito, no ilusa ni infundada, sino centrada en todo lo positivo que tenemos en nuestras manos y bajo nuestros pies, sin esa narrativa será difícil lograr la transformación social que queremos. Por eso entonces necesitamos recuperar la ilusión, la idea de que es posible encontrar ese mejor porvenir si somos capaces en forma inclusiva, sostenible y esperanzadora de ponernos de acuerdo en torno a un propósito colectivo superior. Segunda pregunta entonces, ¿cuál es nuestra nueva narrativa como empresario, como compañía, como familia? ¿O seguimos anclados a la antigua narrativa pensando que esa nos va a seguir sirviendo? Definitivamente, nuestra invitación, nuestra sugerencia sería despojarnos de narrativas anteriores, tomando lo bueno que ella nos dejó, pero entendiendo que es el momento de introducir elementos adicionales a esa narrativa para conectarnos con una generación, con una población ansiosa de nuevas historias, hastiadas de desesperanzas derivadas de la corrupción, del fracaso, de la violencia, pero muy ilusionadas con un mejor porvenir. Y si es posible lograrlo, si somos capaces de anteponer el bien común sobre los egos individuales. Y no me refiero a lo público, desde lo más íntimo de lo privado, en las propias empresas, construir colectivamente esas nuevas narrativas para movilizar a la gente hacia esos nuevos escenarios. Y esa movilización necesitamos hacerlas como líderes en forma empática, no solamente inclusiva, sino también empática, poniéndonos en los zapatos de la gente, entendiendo que estamos frente a un entorno de mucha flexibilidad en donde las cosas van cambiando sobre la marcha y en donde debemos ocuparnos e interesarnos, apreciados líderes, de formar ya sea estudiantes, ya sea empresarios, ya sea trabajadores autónomos, capaces de tomar decisiones por sí mismos, de autogestionarse y de colaborar con los otros para adaptarnos a un mejor entorno. La colaboración, la capacidad de cooperar es esencial y hay que reconocer que nuestra cultura no es la que más nos caracterice. Necesitamos promover desde la infancia sistemas educativos cooperativos que entiendan que es posible lograr resultados en donde todos alcancemos a satisfacer nuestros intereses principales y estemos dispuestos a ceder algo de lo individual por alcanzar un bien superior de mayor beneficio colectivo. Y entonces allí necesitamos tomar conciencia, esa es otra palabra clara, tomar conciencia de nuestra dimensión y de nuestro impacto como líderes, entendiendo un poco esta analogía que a mí me encanta de un libro que se llama Agile People, ahora que se habla tanto de agilismo, me parece que este párrafo describe muy bien describe lo que es el rol de líder en los momentos actuales. Y fíjense lo que dice, los líderes modernos son como jardineros. Su trabajo es crear
un ambiente que soporte el crecimiento y proveer los prerequisitos que soporten la abundancia. Crecimiento para la abundancia, no crecimiento para la mezquindad o para la desigualdad. Los líderes no pueden forzar la semilla a crecer. Importancia de la autonomía. Ellos pueden proveer todas las condiciones para el crecimiento, como el agua, un suelo bueno, suficiente sol, remover las malezas, etcétera. Si el crecimiento no ocurre, puede ser por una mala semilla. Quizá hay algo que está mal en el ambiente, que no puede ser arreglado en ese sitio de trabajo en particular. Eso sucede. Esa persona necesita moverse a otro ambiente donde pueda crecer y progresar, quizá en otra organización. Y esto invita a ver la responsabilidad de los líderes sobre la gente como una responsabilidad trascendente, viendo más allá de la parcela de su empresa y pensando que en ocasiones, para favorecer la empleabilidad y el crecimiento de las personas, quizá lo mejor es tomar una decisión que lo sitúe en otro lugar en donde pueda desplegar y realizar plenamente su potencial como semilla, su potencial como empresa, su potencial como persona. Pero para eso, otra vez, necesitamos personas autónomas, capaces de asumir la rienda de su destino y no seres que dependan por siempre de una empresa y que vean con pánico lo que hay en la realidad más allá de una empresa. Necesitamos entonces no solamente líderes conscientes, sino trabajadores trascendentes. Pero para ello, por supuesto, como líderes debemos ser muy conscientes de cuál es el liderazgo que necesitamos para actuar como verdaderos jardineros de talento, que cultiven las semillas del talento en ese gran jardín que se llama Colombia. Y miren en este estudio, lo tomamos el año pasado a finales de la revista de negocios de la Universidad de Harvard. Qué interesante. Lo primero, ética y seguridad. Seguridad entendida como confianza. Los principios por encima de las habilidades técnicas. Lo que necesita, confirma este estudio, la gente es líderes en quien creer, personas en quien confiar, narrativas a las que seguir. Por supuesto, debe ser una persona organizada, con metas y objetivos claros, muy enfocados, asertivos en la comunicación, comunicar claramente las expectativas, sin rodeos ni ambajes, precisos, organizados y puntuales, adaptables como veíamos para afrontar los cambios, pero también flexible para cambiar de opiniones. En la situación actual, en el mundo que vivimos, si hay algo que no sería aconsejable, son los dogmas o los blancos y negros. Necesitamos adaptarnos a esa nueva realidad, pero sobre todo, volviendo al cuento del jardinero, un líder que nutra el crecimiento. Un buen líder se caracteriza porque hace crecer a su equipo con generosidad, con compromiso, con desprendimiento. Hace que su gente crezca por encima inclusive del mismo. Y por supuesto, como estamos en un mundo interdependiente y muy conectado, necesitamos de líderes capaces de conectarse y de sentirse que hacen parte a entornos más globales. Y en esos entornos más globales, la educación se vuelve fundamental. Los líderes entonces deben trabajar para actualizar los planes de estudios educativos y expandir la inversión en habilidades necesarias para los trabajos en los mercados del mañana. Muy importante, yo creo que esto puede sonar hasta cliché, pero así como se habla a nivel global de la inversión en investigación y desarrollo para que los países crezcan, fundamental que las empresas inviertan con mayor decisión y compromiso en la formación de habilidades y de capacidades,
pensando inclusive que están formando seres humanos y profesionales capaces no para una empresa, para una sociedad, para un país que clama por nuevas capacidades. Entonces, dejar de ser un poco mezquinos e invertir con generosidad, aportándole al país más allá de que la persona siga o no siga en la empresa. Ojalá siga, pero si no, tener la satisfacción que se le entrega al país una mejor persona de la que se recibió cuando lo contratamos. Es difícil de entender cuando analizamos las cifras del mercado laboral en Colombia, que por un lado tengamos informalidad y desempleo alto, pero por otro lado dificultad para encontrar ciertas habilidades y competencias. Hay que poner a conversar esa oferta y demanda en el mercado laboral para la formación pertinente. ¿Y qué es la formación pertinente? Esto lo tomamos de un estudio de Deloitte de este año. Miren, las acciones más importantes para transformar el trabajo: crear una cultura organizacional que celebre el crecimiento, la adaptación y la resiliencia. Cultura organizacional, volvemos a los valores, porque la cultura no es nada distinto a la vivencia de los valores reflejado en el comportamiento de las personas. Crear capacidad en la fuerza laboral, mejorando habilidades. Ya vamos a hablar de qué tipo de habilidades. Implementar nuevas tecnologías, establecer nuevas prácticas de trabajo, políticas e incentivos. Los sistemas de reconocimiento pueden ser mejorados incorporando aquellos asuntos que hoy la gente aprecia y valora en el trabajo. Reestructurar la organización para apoyar nuevos resultados y construir carteras de humanos y máquinas trabajando juntos. O sea, no es solo la tecnología o la persona, sino cómo se integran en esas nuevas disciplinas. ¿Y cuáles son esas habilidades? Ahí está la lista de 15. También un estudio tomado desde el Foro Económico Global, pero miren ustedes las primeras 5 para avanzar rápidamente. Pensamiento analítico e innovación. En las propias empresas, no promover la memorización, sino el entendimiento crítico, el pensamiento racional y crítico. Aprendizaje estratégico y activo. ¿Qué quiere decir activo? Que las personas no se queden esperando la iniciativa de las empresas para formarlos, sino tomen la iniciativa de autocapacitarse utilizando todas las herramientas que hay a disposición. Resolución de problemas complejos, la capacidad de resolver conflictos, de manejar constructivamente las diferencias y de pensar más en las soluciones que en los culpables se vuelve fundamental. Otra vez el pensamiento crítico y analítico, además del innovador. Y por último, en quinto lugar, la creatividad, originalidad e iniciativa. Pero fíjense, lo anterior nos remata el sexto con liderazgo e influencia social, o sea, las empresas más allá de sus entornos naturales, más allá de pensar en accionistas para pensar en forma más amplia en grupos de interés, en comunidad, en ambiente, en trabajadores, en proveedores. Y eso es lo que podríamos decir es realmente la equidad y la inclusión como reto. Darle las capacidades a todos para que disfruten el espectáculo, ojalá, de una mejor empresa, de una mejor sociedad. Por eso decimos entonces que el trabajo de todo líder es poder convertir el talento de una persona en un buen desempeño y en una productividad para beneficio general. Pero solamente tendrán éxito los líderes en este nuevo entorno cuando sean capaces de identificar a las personas, de desplegar la diversidad y entender las diferencias, pero sobre todo promoviendo entendimientos y cohesión en torno a conclusiones fundamentales. La diversidad entonces es una realidad, más en un país como Colombia. La inclusión es ya una decisión. Entonces,
necesitamos crear conciencia sobre la importancia de tener y tomar decisiones inclusivas que convoquen la participación de todas las personas diversas, pero que eso sea una convicción y no una mera declaración estética. En otras palabras, los líderes tienen una gran oportunidad y es la de promover conversaciones valiosas. Si hay una habilidad que en mi gusto o a mi gusto personal puede ser determinante para lo que viene en las empresas, es justamente la capacidad de promover buenas conversaciones, de echar buenos cuentos, buenas narrativas. Por eso decimos el buen discurso, en el mejor sentido de la palabra, quizá va a ser una poderosísima herramienta gerencial y de liderazgo en los próximos años. Además, porque cualquier relación social, y aquí acudimos a la sociología, se fundamenta en un mínimo de bilateralidad recíproca. Y la mejor forma o el fundamento de la reciprocidad se llama el diálogo. Y ojo a un llamado de atención. ¿Qué tanto estamos dialogando en las empresas? Podría ser otra pregunta. ¿Cómo son nuestros diálogos? Porque, ojo, todo el tema tecnológico, y lo digo justamente hoy que hacemos esta conversación a través de una herramienta tecnológica, nos permite agrandar y profundizar la conexión, pero no necesariamente la comunicación. Y ahí yo creo que el buen líder debe tener la sabiduría, el criterio y el talante para saber en qué momento necesita tener a su equipo para un diálogo presencial. Saber diferenciar aquellos temas que permiten el tratamiento en forma remota, pero cuáles son aquellos que indispensablemente se pueden hacer y se deben hacer en forma presencial. Encontrar ese justo medio entre el diálogo presencial y la comunicación remota es un gran reto para todas las empresas hoy día y particularmente para los líderes, comenzando desde luego con las propias juntas directivas, porque miren todos los cambios que se están dando en el mundo del trabajo después del COVID-19. Trabajo remoto, automatización, digitalización. Las transiciones de ocupación pueden aumentar hasta en un 25% en 5 años, hasta 2030. O sea, si vamos a hacer transiciones de ocupación hacia nuevas profesiones, vamos a tener mayor comunicación y mayor formación. Y miren esos cambios de carrera, cómo se están dando de manera importante en ciertas geografías. En esta gráfica de la izquierda, ustedes ven el total de trabajadores que necesitan hacer transiciones de ocupación en el escenario post-COVID. En países como China hablan de 54 millones, en Estados Unidos de 17, en la India de 18. Estos no son datos de países como Colombia. Pero además, miren los cambios en el mercado laboral. En la demanda en Estados Unidos del 2018 al 2030, empleo en oficina, áreas de servicio al cliente y ventas o producción o servicios de alimentación pueden decrecer. Pero miren todos los servicios cómo van creciendo. Y miren qué interesante además para este espacio destacar servicios de educación de jóvenes, transporte, salud, temas asociados a servicio en general, van creciendo y van a demandar otras capacidades. Por eso entonces necesitamos realmente entender la profundidad de esos cambios. Miren que en Colombia, un estudio reciente de la consultora Mercer mostró que el 69% de los líderes empresariales confirmó haber desarrollado en su organización políticas y prácticas de trabajo flexible. La flexibilidad parece ser entonces una palabra, un contenido muy presente en la nueva estrategia. Es más fácil ser flexible cuando tenemos claro el significado de nuestros valores. Y por eso
comenzábamos al principio llamando la atención sobre la importancia de redefinir y actualizar el significado de nuestros valores. La rigidez termina siendo sinónimo de inseguridad, de incomprensión de los verdaderos valores. La flexibilidad, por el contrario, me permite navegar con el cambio y avanzar hacia mejores escenarios. Y esta es una gráfica que a mí me parece fundamental para el momento que tiene. Esta gráfica muestra cómo se dan los procesos de transformación, no solamente en una empresa, sino en la vida y en la sociedad. Y la voy a describir muy rápidamente porque es una gráfica que me parece sintetiza mucho de lo que hemos hablado. Normalmente, o sea, digamos antes de la pandemia, podíamos estar en una situación en donde el principal componente de nuestras vidas venía representado por una zona de confort. Ya conocíamos el ambiente, conocíamos las condiciones de la economía, teníamos unas perspectivas relativamente claras hacia adelante y lo incierto era menor. Pero surgió la pandemia y lo que produjo eso es que automáticamente se elevó el nivel de estrés del sistema y entonces el espacio de la incertidumbre se volvió mayor que el espacio de la comodidad y ahí nos situamos en un punto B, que es un punto, el que llamamos un punto de inflexión, en donde la persona, la sociedad, tiene una decisión crucial que yo creo que puede ser la que estamos tomando en estos momentos y por eso me parece muy útil esta gráfica. La decisión crucial es o intentar volver rápidamente a un punto en donde la zona de confort vuelva a ser lo más representativo, habiendo dejado atrás la fase de emergencia, o por el contrario, conscientemente decido seguir avanzando en una zona de aprendizaje en medio de la incertidumbre, pero con la confianza que me da la fe en nuestros valores y en nuestros propósitos. Entonces, por supuesto, la recomendación que nosotros plantearíamos de la manera más respetuosa sería cuidarnos de la inclinación a volver al pasado, a la zona de confort como dominante de mi espacio vital y seguir conviviendo con gratitud y gracia, como dice la canción, en una zona de aprendizaje, con apertura, con desprendimiento y con mucha curiosidad, entendiendo que en esa zona de aprendizaje podemos cometer errores, pero sobre todo hacer de los errores oportunidades de crecimiento y siempre y cuando los errores no sean de mala fe. Aprender de la mano de nuestros valores es más fácil y más conveniente que querer volver a la zona de confort por el temor y la inseguridad que nos da no redefinir nuestros valores. Esa sería nuestra invitación a mirar con mucha ilusión, con mucho optimismo esta zona que viene de aprendizaje y sacarle todo el provecho posible. Decíamos con María Claudia, no podemos desperdiciar el privilegio de haber sido una de las pocas generaciones que vive una pandemia como la hemos vivido. Aprendamos de ella. Y a esa invitación se suma, pues, el Papa Francisco en su encíclica del año pasado. Me parece que es un muy buen documento y al margen de cualquier consideración de fe, les recomendaría en sus equipos de trabajo, lean esa encíclica. La doctrina social de la Iglesia tiene un contenido que puede ser muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Y en Doctor ese Jairo sentido, Burgos, señora, doctor, le pediría un favor. Se nos desactivó su presentación. ¿Pudiera tratar de volverla a conectar? claro, entonces yo voy a salir y volver a entrar a la Eso, presentación. mejor. Vamos Sí, a ver, entonces, vamos a ver. volver a presentar pantalla. Sí, vamos a ver, compartir, compartir pantalla.
Por favor, María Claudia, me comenta si la pueden volver a ver. Listo. Ya, aquí Mil, estamos. mil gracias, María Claudia. No, les No, venía diciendo que les aconsejaba mucho esa lectura porque el contenido de la doctrina social de la Iglesia es bastante pertinente para el mundo empresarial actual y particularmente eh, tiene dos elementos que considero muy útiles. La conveniencia del diálogo, pero sobre todo la importancia de llegar a consensos desde las razones, desde varias perspectivas, desde varios aportes, pero con fe en los valores, poder encontrar algunas verdades elementales que deberán ser siempre sostenidas. ¿Cuáles podrían ser esas verdades? Cada sociedad las define, cada empresa las acuerda, pero podríamos decir mayor prosperidad, cuidar el ambiente, mayor equidad, que es uno de los dolores profundos en la humanidad. Todo eso desde el diálogo me parece que nos permite mirar con un ojo distinto todo este camino en donde aún la incertidumbre es alta, pero también el aprendizaje puede ser aún mayor. Entonces, otra pregunta que nos hacemos y que nos podríamos hacer: ¿cuáles son las conversaciones que debo promover, que debo liderar en mi empresa y, más importante, en mi propia familia? Excusen el error allí en el typing, ese me fue una M. No es que esté en portugués esto, está en español, pero se fue ese pequeño gazapo. Un líder hoy día me parece que tiene la oportunidad de provocar grandes conversaciones, porque tal vez las respuestas a las preguntas nadie las tiene solo, pero entre todos podemos encontrar las respuestas adecuadas a nuestro entorno, a nuestro país, a nuestra empresa. No hay una sola respuesta, hay respuestas adecuadas. Entonces el buen líder hace las preguntas indicadas y juzga y valora la adecuación de la respuesta al entorno en el que está liderando. Y una de esas preguntas, me parece, tiene que ver mucho con la productividad y la competitividad, porque quisiéramos destacar como complemento que uno de las oportunidades que tiene la sociedad colombiana y su economía es crecer mucho en productividad y competitividad. Y para eso juntamos lo que hablábamos en materia de la capacitación y de la formación. ¿Para qué? Para superar el drama social de la informalidad y el desempleo. Eso es un drama que compromete la fibra más íntima de la sostenibilidad del modelo colombiano. Mientras no miremos con sentido de urgencia y prioridad los problemas que tienen que ver con informalidad, con el desempleo y con productividad, pues vamos a tener retos grandes en adelante. Y todos los estudios nacionales e internacionales nos llaman la atención sobre eso. Miren ustedes, un trabajador en Colombia en una hora solo produce el 31% de uno igual en países de la OCDE. Necesitamos entonces fortalecer la formación y políticas que estimulen la productividad desde el liderazgo. Liderazgo colectivo para que no vayamos en caminos opuestos. Por un lado, las políticas públicas del gobierno y por otro lado, las empresas. Porque al final del día, el propósito superior es el mismo y se llama Colombia. Y en eso, repito, nos han llamado la atención desde entidades tan serias como el Consejo Privado de Competitividad, en el sentido de que necesitamos hacer pertinente la formación para crecer no solamente la productividad, sino la movilidad social de las personas ante el nuevo entorno. La productividad, en mi opinión, siguiendo al premio Nobel Krugman, en el largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende muchísimo de la capacidad de tener trabajadores más productivos. Interesémonos en eso y para lograrlo, y con esto vamos cerrando nuestra quinta idea, hay que redefinir el propósito.
y redefinir el propósito no solamente de las empresas, sino de las personas. Si la gente en el trabajo siente que su labor está haciendo una diferencia en el mundo, que otras personas son más felices por el trabajo que ellos realizan, entonces se sienten muy entusiasmados por hacer una diferencia. Entre los beneficios de la pandemia, ella nos recordó la vulnerabilidad producto de la interdependencia. Necesitamos entonces ayudar a que los seres humanos se realicen trascendiendo en su rol, encontrando su propósito no solamente personal, sino su propósito social. Y seres humanos con propósito social pueden construir empresas trascendentes. Esta frase también me llamó mucho la atención, de Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz y creador de un banco en la India. Y él llama la atención. Esta década, esto fue hace año y medio, es nuestra última oportunidad para intentar algo audaz para salvar el mundo. Debemos rediseñar la arquitectura del mundo, también de las empresas, agregaría yo, para hacerlo con cero concentración de riqueza, cero emisión de carbono y cero desempleo. Un ideal muy, muy alto, pero realmente los líderes que se diferencian son aquellos que empiezan entendiendo que deben ser el cambio que quieren ver en el mundo, que los grandes cambios empiezan desde los círculos más pequeños, que juntos se pueden hacer grandes cosas, que hay que pasar de la competencia a la cooperación, que el mundo necesita mucho más de cooperación para lograr el concepto de empresas que sean resilientes, de organizaciones que tengan altísimo nivel de adaptación, que estén impulsadas por una visión o propósito compartido y funcionen desde valores comunes, que construyan confianza en sus entornos de actuación. En otras palabras, necesitamos empresas con auténticos, efectivos y trascendentes liderazgo centrado en las personas que la integran. Muchísimas gracias por su atención, por su interés. Esperamos que estas ideas sean de utilidad para ustedes y con el mayor gusto a disposición para atender cualquier inquietud o cualquier comentario que quieran hacer. Nuevamente, mil gracias a María Claudia, a la APD y a Gimnasio Los Portales en cabeza de Beatriz y de Claudia por esta invitación. Doctor, muchas gracias a usted por su conferencia. Creo que es bien interesante y muy útil, sobre todo para los momentos que estamos viviendo. Y quisiera, para terminar, traer a colación varias de las aseveraciones y afirmaciones que usted ha hecho. La primera, necesitamos líderes que entiendan su labor como jardineros, que hacen crecer a su equipo. Eso me parece muy especial y además muy real. Con valores, identificando las verdades de mayor trascendencia para cada empresa o cada institución, porque hay que entender que cada una es diferente. El tema de seguridad entendida como confianza es fundamental en el equipo, los principios por encima del conocimiento técnico y aprender a ser flexibles sin dogmas y sin blancos ni negros. Y por último, lo de tener como elemento transversal la comunicación con diálogos asertivos y conversaciones valiosas. Muy interesante, doctor, y muchas gracias. Y yo también quiero darle las gracias a Claudia Rodríguez y a Beatriz por abrirnos este espacio y al Colegio Los Portales. A continuación, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta al respecto. ¿Tenemos alguna pregunta de alguno de los participantes? No, señora. Por el momento ninguna pregunta, solo agradecimientos por una excelente exposición. Están las gracias por tan excelentes reflexiones. Bueno, entonces
Muchas gracias a todos los participantes, a usted, doctor, a Claudia, Beatriz, gracias por este espacio. Con mucho gusto, María Claudia, Beatriz y Claudia, y muchos éxitos en sus actividades, y ha sido un gusto compartir con ustedes en la mañana de hoy. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias.